Bueno, hermanos, para algunos que no me conocen, mi nombre es Jonathan Góez. Eh, Estoy en la sede de San Pablo, para la gloria de nuestro Dios. Hoy he preparado, o el Señor me ha regalado un tema que lo he titulado Huellas, marcas evidentes del justo, ¿cierto? Basado en este capítulo 12 de Proverbios. Y quisiera realmente compartirlo nuevamente con ustedes, ¿cierto? Voy a leer el pasaje completo. eh, no vamos a predicar cada texto o cada versículo, sino que he seleccionado tres textos o tres versículos puntuales donde vamos a ver esas huellas, esas marcas que nosotros como discípulos de Cristo y entendiendo que estamos revestidos de Él, deberíamos reflejar en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. El texto uno dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca conduce o nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. Las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando lo insultan. Un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Nada malo le sucederá a los justos, pero los perversos se llenarán de dificultades. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. Trabaja duro y serás un líder, sé flojo y serás un esclavo. La preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por el mal camino. Los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran en el camino de los justos, que en el camino de los justos conduce a la vida. Ese rumbo no lleva a la muerte. Así que son 28 dichos que el proverbista nos enseña o que se quedan plasmados en la palabra de Dios. Y como les dije al principio, realmente eh, en el desarrollo de este tema o de este sermón, únicamente vamos a mirar tres de esos versículos, el versículo número 10, el versículo número 16 y el versículo número 18. Vamos a hablar acerca de esas huellas, de esas marcas evidentes del justo. Hermanos, y no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir, no sé, a la playa, no sé si ha tenido la oportunidad de caminar sobre la arena. Y si usted se fija o mira hacia atrás, usted va a ver que usted va dejando huellas en cada paso, ¿cierto?
Y los que vienen atrás pueden visualizar las huellas que usted está dejando, pueden visualizar para dónde va, incluso algunos expertos pueden saber cuál es el peso de la persona, cuál es el tamaño, si de pronto era un hombre, si era una mujer, si era un animal, qué tipo de animal, si era un carro, si era una moto. Hermanos, si nosotros del mismo modo dejamos huellas en las personas, a donde nosotros vayamos, vamos a dejar huellas, ya sean espirituales, ya sean morales, ya sean éticas, independientemente del tipo de huella, nosotros las vamos a dejar por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras reacciones y por medio de nuestras palabras. Estas características dejan unos rastros, dejan rastros en nuestra familia, dejan rastros en nuestro trabajo, dejan rastros en nuestra iglesia. Esas huellas pueden conducir a la vida y otras pueden conducir al dolor. Y este libro de Proverbios, que es una guía del buen camino, nos enseña cómo nosotros debemos dejar esas huellas o esas huellas de los justos, pero no de cualquier tipo de justo, no de aquellos que se les infla el corazón pensando que son muy buenos delante de Dios, sino por el contrario, de aquellos que estamos revestidos de Cristo, de aquellos que hemos nacido de nuevo, de aquellos que caminamos día a día en el temor del Señor. Y específicamente este capítulo número 12 de el Proverbios realmente es una radiografía del carácter del justo. Si usted lo notó, o si usted lo vuelve a leer, usted va a notar que él no expone doctrinas, que no expone saberes, que no expone conceptos filosóficos ni teológicos, sino que realmente nos habla de un comportamiento real, de la manera de vivir de una persona. Y como les estaba hablando, vamos a ver tres huellas, ¿cierto? ¿Cómo actuamos en lo cotidiano? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Cómo reaccionamos ante las ofensas? El versículo número 16. Y cómo nosotros usamos nuestras palabras, que es el versículo número 18. Y me parece importante acá hacer una aclaración, porque este libro, hermanos, nos salva. Y lo digo porque vamos a poder topar con personas no cristianas o cristianos que podamos cumplir estas características, este buen camino y sentirnos muy seguros de que somos buenas personas y que tenemos un pedacito de cielo asegurado porque cumplimos a cabalidad la ley o porque cumplimos a cabalidad todos estos dichos. Y es importante que nosotros reconozcamos que la salvación no se trata de cumplir normas, sino de vivir sabiendo que somos salvos por gracia en Cristo nuestro Señor, aquel justo que fue a la cruz y que nos ha imputado a nosotros una justicia inmerecida. Y después, hermanos, de esta aclaración podemos concluir, todos dejamos huellas. Y piensa por un momento, ¿cómo fue tu semana? Porque estoy seguro que tuviste que actuar de alguna manera. De pronto, en alguna situación tuviste que reaccionar y obviamente tuviste que hablar. Y la pregunta acá es, ¿qué tipo de huella dejé? Esa huella que dejé está reflejando el carácter de Cristo en mi vida. Es importante que nosotros pensemos y reflexionemos acerca de ello. Recording in progress. Huellas. Aprenderemos acerca de tres huellas del carácter del justo. Y la primera de ellas, que la encontramos en el versículo 10, que dice, el justo cuida de la vida de su bestia, pero el corazón de los malvados es cruel. Esa primera huella la he, la he titulado, por así decirlo, que es una huella de acciones, de que el justo es justo en lo cotidiano, en las cosas sencillas de la vida. Y esa es la primera prueba del carácter de nosotros que refleja esa solidez en nuestras acciones y la bondad hacia la creación.
Pensaba, hermanos, que nosotros muchas veces valoramos demasiado el conocimiento de las personas. Nos gusta interactuar con los inteligentes, con los que tienen una respuesta para todo, con los que son capaces de argumentar o defender su posición, así esa posición no sea la misma de nosotros. Y nosotros los elogiamos y exaltamos su capacidad intelectual. Y realmente este libro de Proverbios me ha fascinado porque va más allá de explicar teorías de fe, que va más allá de explicar sobre Dios y su existencia y su esencia, que va más allá acerca de definir qué es el pecado y que quizás habla y que quizás no nos habla muchos de otros temas que de pronto nosotros conocemos, pero este libro nos habla de lo cotidiano. Este libro nos habla de la manera en que la sabiduría de Dios, esa sabiduría divina, se traduce en nuestras decisiones. Y aunque sean decisiones simples, son decisiones que revelan realmente nuestra identidad como hijos de Dios. Y a veces nosotros muchas veces podemos pensar y considerar que para poder reflejar nuestro carácter delante de las personas necesitamos situaciones muy trascendentales, situaciones muy relevantes, asuntos muy profundos. Y cómo este texto nos habla de algo tan sencillo, cuidar la bestia, como lo dice el proverbista. El justo cuida de su bestia, pero el corazón de los malvados es cruel. El versículo 3 dice, el hombre no se afianzará por medio de la maldad, mas la raíz de los justos es inamovible. Y vamos a encontrar, hermanos, que la maldad es como una casa sin cimientos, pero el justo, en cambio, tiene una raíz que perdura, porque que perdura, que es inamovible, porque esa raíz es Cristo, nuestro Señor. Él es el que da sentido a nuestras vidas. Él es el que le da fundamento. Él es la roca. Él es la justicia de Dios. Y gracias a eso, a que Cristo es la raíz de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos capacitados para amar la creación de Dios. Y esa es una expresión, hermanos, de amor que se refleja en unas acciones evidentes, en algo tan común como el trato hacia un animal. Y uno podría pensar que eso es un detalle menor, pero mírenlo desde la perspectiva de que nosotros como justos, nosotros como cristianos, nosotros como nacidos de nuevo, deberíamos ser justos siempre, sin importar el lugar, sin importar las personas, sin importar las situaciones, sin importar dónde estemos, deberíamos comportarnos de una manera justa delante de todos. Y al mismo tiempo pensaba que las apariencias engañan, porque pensamos que una persona muy espiritual, muy justa, es aquella que usa palabras sofisticadas, que habla con elocuencia, que encuentra la palabra correcta, que cuando camina parece como si flotara o como si levitara. Pero ¿cómo trata a los demás? ¿Cómo se comporta en su casa? ¿Cuál es la actitud frente a sus hijos, frente a los empleados si los tiene, frente a los compañeros de trabajo? ¿Cómo trata a las personas de la iglesia? Es que es ahí, hermanos, donde realmente vamos a dejar nuestra huella, la huella de nuestra vida práctica reflejando a Cristo. Pero también pensemos acerca de lo que el proverbista nos quiere enseñar, porque Salomón dice, el justo cuida de su bestia, y eso también tiene una connotación económica. Intenta pensar cómo era la vida de ellos, de los israelitas. Era un pueblo agricultor, ellos vivían del ganado, de la siembra, de la cosecha. Posiblemente muchos hogares tenían algún tipo de bestia que les ayudaba en ese trabajo. Y ese hombre justo que trataba o que trata con bondad a su bestia, con compasión, con cuidado, no solamente lo está haciendo
porque ama a su animal, sino porque lo hace entendiendo y reflejando que es sabio al manejar los recursos que Dios nos da. ¿Cómo manejamos ese recurso que Dios nos da? Por simple o por cotidiano que parezca. Y es importante que nosotros reconozcamos aquí un principio, y el principio que debería de gobernar nuestro corazón o el corazón de ese hombre justo, y es que él refleja el carácter de Dios en todo lo que hace. Replica lo que el Señor es. El Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Nosotros somos discípulos, nosotros somos imitadores. Y por ende, el Señor nos llama a que reflejemos esa justicia, reflejemos ese buen trato, reflejemos esa bondad y esa compasión y la extendamos absolutamente a todo lo que nosotros hacemos, en lo cotidiano, en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, porque el impío no trata con bondad, porque el impío no cuida al animal, porque el impío desprecia o menosprecia los recursos que Dios da. Y seguramente nosotros hemos escuchado muchas historias acerca de personas que les han dado absolutamente todo para que inicien un negocio, para que emprendan, pero ellos despilfarran absolutamente todo todo ese beneficio. Y eso nos muestra un carácter impío porque no administra lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor provee día a día. Así que hermanos, quien ama a Dios demuestra su justicia en el trato con los demás, en el trato con los débiles, con los que dependen de Él, incluso con los animales. Es más, podríamos decirlo de la siguiente manera, el justo no necesita público para hacer lo correcto, porque es Cristo quien nos capacita para hacerlo. Y esa es la primera huella que deja un hombre o una mujer que vive conforme a la sabiduría de Dios. Su justicia no es selectiva ni emocional, sino que es constante, es práctica. ¿Y dónde nosotros debemos mostrar nuestro carácter? Ese carácter justo en lo cotidiano. Ese carácter justo en lo cotidiano no es mostrarlo únicamente los domingos en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Ese carácter justo en lo cotidiano es mostrarlo y reflejarlo día a día, el lunes en el trabajo, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. No es en los momentos de alabanza, es en los momentos donde estamos rodeados quizás de mucha presión y de mucha ansiedad. Cuidamos con justicia lo que Dios nos ha confiado, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestro trabajo, incluso nuestras palabras, o somos descuidados, indiferentes o crueles con los demás. Este proverbio, hermanos, nos recuerda que ese nivel de espiritualidad que muchas veces nosotros queremos o decimos, no solamente se va a medir por nuestro conocimiento y nuestra intelectualidad, sino que se va a medir por el carácter de Cristo que gobierna nuestras acciones al momento de relacionarnos con los demás. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad, es entendiendo que es Cristo quien gobierna, quien está en mi corazón, quien ha permeado absolutamente todo mi pensamiento, todas mis palabras, todas mis acciones. Porque hermanos, podemos orar muy bonito. Es más, podemos predicar con elocuencia, podemos cantar con una pasión impresionante, pero si somos crueles en casa, si somos indiferentes ante el necesitado, pero si descuidamos lo que Dios nos confió, algo anda mal en nuestras vidas, algo anda mal. Y no necesitamos, hermanos, grandes momentos o grandes hazañas para mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces eso se muestra en lo cotidiano, en las cosas sencillas de nuestra vida.
en la manera como escuchamos con paciencia a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, en la manera quizás como nosotros nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, en la manera como ejercemos el poder que quizás el Señor nos ha dado, aún en la manera como el texto lo dice, de cuidar la creación del Señor, en la manera en cómo interactuamos con los vecinos, en la manera en que nosotros nos comportamos con una integridad cuando nadie nos ve. El justo, aquel que es guiado por el temor del Señor, no separa la fe de la práctica, porque su justicia, hermanos, fluye del carácter mismo de Dios. Su vida es una predicación silenciosa que dice, yo pertenezco al Dios que cuida, al Dios que es bueno. Hermanos, qué tan justos, qué tanto estamos reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y piensa en esas situaciones cotidianas en las cuales eh, te ves inmerso. Piensa en esos momentos. Piensa en esas instancias y cómo ha sido tu comportamiento, tus acciones. ¿Será que has dejado esas huellas más del impío como del Hijo de Dios? ¿Será que has dejado esa huella donde puedan mirar a Cristo y decir, wow, ese Cristo que Jonathan tiene, es ese Cristo que yo también quiero tener? Porque verdaderamente lo ha transformado, verdaderamente lo ha cambiado. Hermanos, el impío es cruel, el justo cuida. Donde el mundo se mueve por interés, el justo actúa por compasión. Es porque hemos entendido que hemos sido tratados con gracia. Y de esa misma manera nosotros tratamos a los demás. Y reflejamos en lo más simple, en el modo de cuidar, en el modo de servir, en el modo de amar. Y es ahí donde se revela si realmente nosotros estamos reflejando al Dios justo, al que decimos seguir. No solamente lo reflejamos con nuestras palabras, lo reflejamos con acciones simples y sencillas de nuestra vida cotidiana, entendiendo que es Cristo quien hace que nosotros nos comportemos de esa manera, entendiendo que es Cristo quien gobierna y quien ha permeado mi pensamiento, mis palabras y mis acciones, como lo dije anteriormente. Esa es la primera prueba de nuestro carácter, nuestras acciones. La segunda prueba de nuestro carácter son las reacciones. Y es un síntoma de nuestro carácter. Mira lo que dice el versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira. Mas el que no hace caso de la lujuria, de la injuria, es prudente. Y ese proverbio nos lleva a una zona, hermanos, donde yo sé que la mayoría, por no decir todos, fallamos. Y son nuestras reacciones. Y es una prueba de carácter, hermanos. Es una prueba de carácter en nosotros, de la manera como estamos manejando la ira, cómo manejamos el amor cuando entendemos que es una corrección por parte del Señor. Y esa es una cualidad del sabio, manejar la frustración, manejar la crítica, porque esto día a día, hermanos, es un test diario para nosotros. Porque día a día se nos presentan circunstancias y situaciones donde nosotros reaccionamos. Pero mira lo que dice el versículo 1. El que aborrece la reprensión es un ignorante o un bruto.
En algunas versiones lo dice así. Y la reacción del necio ante la corrección es es ese primer síntoma de su autodestrucción. Podemos parecer, hermanos, muy espirituales mientras todo está en calma, cuando nada ocurre, cuando todo sale como nosotros queremos, cuando interactuamos con las personas que queremos interactuar. Pero nuestras verdaderas huellas se notan cuando algo nos irrita, cuando alguien nos ofende, cuando la vida no sale como nosotros queremos. Es ahí donde verdaderamente sale la huella, ¿cierto? Es ahí donde verdaderamente sale nuestro rastro. Y el proverbista nos dice que hay dos maneras de responder ante la ofensa. O explotamos como el necio o nos controlamos como el justo. Es una elección. Y nuevamente lo repito, no es una elección basada en nuestra capacidad y en nuestras fuerzas. Es una elección basada en lo que Cristo ya ha empezado a hacer en nuestras vidas. Miremos al necio, miremos a ese impulsivo, miremos a esa persona que habla sin freno, que habla sin filtro, que expulsa inmediatamente todo lo que siente, que lo suelta, que ni siquiera tiene un filtro en su mente, porque todo lo que piensa inmediatamente lo escupe, y perdónenme la palabra. Ese necio se enoja rápido, es como nosotros decimos, es un fosforito. Medio uno le hace algo y inmediatamente es como el muñequito de la película Intensamente. Se le sale la llama y se le salen las palabras y sus reacciones. Se enciende rápido, pero se apaga lento. Es más, este texto, cuando habla del necio, es como si hiciera, o como si nos dara la idea de que él enseña su enojo, como si su enojo lo enorgulleciera. Tristemente, hermanos, nosotros vivimos en una cultura que aplaude eso. Hoy nos dicen, exprésate, no te quedes callado, di lo que sientes. Pero la Biblia lo llama necedad. Esa ira no controlada la llaman necedad. Esa ira que daña, esa ira no solamente revela un daño físico, espiritual, psicológico, sino que también va a mostrar lo que hay en nuestro corazón. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros en nuestro enojo nos desbordamos, muchos nos excusamos en que fue culpa de él, del otro. Es que me hizo esto, me hizo aquello, me hizo enojar. Pero realmente eso está reflejando lo que hay en nuestro corazón. Y miremos a Cristo. Te invito a que mires a Cristo, porque Cristo fue lento para la ira. Tenemos un Dios que es lento para la ira, grande en misericordia, porque Él experimentó la injusticia más grande que alguien podría haber experimentado, pero su reacción fue siempre íntegra, su reacción siempre fue prudente, su reacción siempre fue calmada. Y es ahí donde nosotros, y ese es el llamado de nosotros, de imitar a Cristo, de imitar a aquel que dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
mis reacciones, tus reacciones, hermanos. ¿Será que nos inclinamos más a reaccionar como el imprudente, como el necio, o por el contrario, reaccionamos como aquel prudente, como aquel paciente, como aquel que ha sido tratado por Dios? Porque el justo, en cambio, no hace caso de la injuria. Hermanos, y el texto no está diciendo que este hombre justo no le duelen las ofensas. El texto no está diciendo que está feliz por la manera en que lo están tratando, sino que este hombre, controlado por el Espíritu Santo, ha decidido no dejar que esa circunstancia controle su reacción. Y esta prudencia no es debilidad, esta prudencia es fortaleza porque está bajo control. Este prudente no es que vive anestesiado de la vida, no es que tuviera un switch por acá en la nuca y se apagó sus emociones para que no le dieran rabia. Para nada. Simplemente ha aprendido, ha sido formado, ha sido forjado y y por medio de aquello que ha experimentado con el Señor, ha elegido reflejar ese carácter manso del Señor. Esta reacción de prudencia no surge de su capacidad, no surge de su carne, sino surge del Espíritu Santo. Gálatas, en el capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, lo relaciona o nos hace pensar que este hombre prudente tiene dominio propio, que este hombre prudente tiene templanza, como en algunas versiones lo dice. Y ese justo no reacciona porque sea, no reacciona porque, no se, porque sea más fuerte, sino porque es Jesús quien controla su vida, su mente, sus palabras, sus acciones. Y cada vez que deja pasar una ofensa, está dejando una huella del carácter de Cristo. Nuestras reacciones son síntomas de nuestro carácter. Podemos tener la teología más correcta y el entendimiento más acertado de la palabra del Señor. Y aún así podemos tener un temperamento sin rendición. El dominio propio no se logra con fuerza de voluntad, sino con rendirle al Señor nuestro carácter. Por eso, hermanos, cada vez que algo nos provoca, es válido que nosotros tengamos un momento y digamos, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Controlado por el espíritu o controlado por mi ego, por mi orgullo? Todos hemos fallado aquí. Todos hemos reaccionado de maneras en las cuales luego nos lamentamos. Todos nos hemos enojado y hemos reaccionado mal. Todos hemos sido sarcásticos. Todos de alguna u otra manera hemos mostrado nuestra indiferencia ante situaciones. Y el texto no nos condena, sino que nos invita a que seamos tratados por Dios. No se trata de nunca enojarnos, sino que se trata de que reaccionemos mostrando que nos hemos sometido al Señor, a su corrección, que nos hemos sometido a el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque la ira, hermanos, puede destruir relaciones. Porque la ira puede dañar personas. Porque la ira puede traer
realmente, hermano, mucho dolor a la iglesia, en nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Pero el dominio propio, pero la templanza puede restaurar. Y pensaba en un hombre como David, imperfecto como usted y como yo. Pero cuando él tuvo una oportunidad de reaccionar ante una situación que se le permitió, él dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque el ungido de Jehová. Cuando David se le presentó la oportunidad de asesinar a Saúl, y recordemos que Saúl no lo trató de la mejor manera, este hombre dice, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y vemos a un David que no reaccionó desde su emoción, sino que reaccionó desde una convicción, desde entender que este hombre, aunque había hecho mal, aunque le había tratado mal, era un siervo del Señor, era un ungido de Dios y que Dios le había dado una autoridad sobre un reino. Y esta reacción prudente fue una huella del carácter justo y de ese hombre que era conforme al corazón de Dios. Así que hermanos, cuando alguien nos provoca, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esta es la oportunidad para que le digamos, Señor, toma el control de mi reacción, toma el control de mis palabras, toma el control de mis acciones, toma el control de mis acciones. Porque no se trata únicamente de decirme no puedo reaccionar de cierta manera. Si Cristo vive en ti, si Cristo vive en mí, podemos reaccionar mansos y humildes, porque el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. El necio deja huellas de ira, el justo deja huellas de prudencia. Uno se deja dominar por sus emociones, pero el otro es dominado por el Espíritu. Uno hiere, el otro sana. Y al final nuestras reacciones revelan más sobre nuestra relación con Dios del día a día. Hermanos, pero las acciones y las reacciones única y exclusivamente se van a pulir o van a ser gobernadas gracias a la relación que tenemos con Cristo. Porque si no tenemos relación, pues claramente nosotros no vamos a actuar conforme al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Y la tercera prueba es su comunicación, que lo encontramos allí en el versículo número 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esa es la tercera prueba del carácter en nosotros, y es el uso de la lengua. Unas palabras que dan vida, unas palabras que también pueden dar muerte. Palabras con las que alabamos a Dios y le exaltamos, pero también palabras con las que podemos herir a nuestro prójimo. Y ese es un versículo poderoso. Y este es un versículo directo que va al punto, porque Salomón no está hablando aquí de poesía, no está hablando de retórica, él está hablando del uso de nuestras palabras en lo cotidiano y de cómo esas palabras tienen un peso en nuestras vidas. Hermanos, la comunicación
es el fruto más visible de la vida interior que nosotros tenemos con Cristo. Y el proverbio es enfático. Dice, la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. La verdad tiene un poder curativo. En contraste con la mentira, ¿cierto? Porque dice en el versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y esta palabra abominación designa aquello que ofende profundamente a Dios. La lengua del necio, en cambio, es como estocadas de espada. Amados hermanos, este texto nos recuerda que hablar no es un acto neutral, que cada palabra que decimos tiene capacidad de herir o de sanar, de matar o de dar vida. Por eso el justo deja huellas incluso con su boca. Cristo es la palabra de sanidad perfecta. De su boca no salió engaño, como lo enseña la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 22. Su palabra trae vida, su palabra es medicina, no es destrucción. Él es el cumplimiento de la boca del justo que deleita a Jehová. Y como lo dijo él, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay palabras, hermanos, que son como golpes de espada. Y nosotros las hemos utilizado. Y nosotros hemos herido con nuestras palabras. Y nosotros hemos cortado personas con nuestras palabras. Nosotros hemos dejado huellas, cicatrices en las personas que viven alrededor de nosotros. Y que quizás son huellas que nosotros no vemos, pero son huellas que posiblemente sangran durante años. Son heridas que nos cicatrizan porque usamos mal nuestras palabras. Y no estoy diciendo, hermanos, que cuando nosotros queremos herir, lo hacemos muchas veces sin querer. Otros sí lo hacen con la plena intención. Pero hay momentos en los cuales no nos medimos. Hay momentos en los cuales no le ponemos un freno a nuestra boca y quizás soltamos todo ese veneno que hay en nuestro corazón. Lo hacemos en un momento de enojo. Lo hacemos en un momento de desesperación, de angustia. Somos sarcásticos, somos indiferentes. Y aún sin darnos cuenta, quizás podamos estar destruyendo la autoestima de nuestra pareja, de nuestros hijos, bajándoles el el ánimo, hiriendo a nuestro hermano en la fe. Y lo más triste de esto es que la sociedad en la cual nosotros vivimos ha normalizado eso. Normaliza nuestra manera de hablar sin pensar. El sarcasmo lo aplauden. El insulto lo disfrazan de humor. Los comentarios cuando son crueles, muchas veces los cambiamos por emojis. Pero el sabio, hermanos, no se deja arrastrar por esa corriente. Y si somos sinceros, muchos de nosotros hemos crecido en ambientes que nos han hablado así, que nos han hablado con gritos, con desprecios, con palabras hirientes. Y sin darnos cuenta, nosotros como que seguimos ese mismo patrón. Pero ese es el momento
ser conscientes y decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes a que mi comunicación sean palabras medicinales. Es más, quizás pueda ser el momento de decirle, Señor, examíname, ¿cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy usando mis palabras? La justicia del justo no solamente se mide en sus actos o en sus reacciones, sino también en su manera de hablar. La lengua de los sabios es medicina. Y pensemos como el médico, por medio de su conocimiento, por medio de la medicina, él puede aliviar el dolor de las personas enfermas. El sabio usa las palabras para restaurar, para consolar, para fortalecer. Esas palabras medicinales quizás muchas veces no van a ser dulces, pero sí van a ser sanas. No van a ser dulces porque nosotros debemos hablar la verdad y decirle a lo que es bueno, bueno, y a lo que es incorrecto, incorrecto. Estas palabras medicinales no simplemente son palabras para que las personas las escuchen y se sientan mejor. Estas palabras medicinales son el Evangelio de Cristo. Son esas palabras que corrigen nuestra vida y que también podemos expresarlas, que también las podemos enseñar con amor, con compasión, con bondad. Palabras que puedan confrontar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en la fe, pero no con el propósito de herirlos, sino con el propósito de restaurarles. Una palabra sabia puede detener una discusión, puede calmar un corazón, puede curar una herida y puede devolver esa esperanza y la apuntamos a Cristo. Esa es la oportunidad para hablar acerca del Evangelio. Hay un momento en Juan capítulo 6 cuando muchos de los discípulos de Jesús empezaron a ir y, y Jesús les dice básicamente, ustedes también se quieren ir, pero Pedro les dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es lo que deberíamos nosotros imitar. Imitemos a Cristo. Que toda palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como lo dice Colosenses capítulo 3. Somos discípulos de aquel que tenía el poder absoluto, pero que nunca utilizó sus palabras para aplastar, sino para levantar. Que usaba sus palabras para hablar verdad, pero que lo hacía con gracia. Que usaba sus palabras para sanar, para levantar a los cansados. Sus palabras eran como un bálsamo para los heridos y traía esperanza a los perdidos. Hermanos, este versículo nos reta a que seamos intencionales. Nos reta a que seamos intencionales en nuestra manera de evaluar nuestras palabras. A que pensemos antes de hablar. Y que no vamos a decir nada constructivo. Es sabio simplemente callar como nos lo enseña el texto. No hablemos movidos por enojos. No hablemos movidos por el rencor.
No hablemos movidos por la emoción del momento, porque cada palabra puede ser una huella de vida o una huella de muerte. El versículo Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la palabra, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando estés ante una situación de esas, te invito a que pienses y que te preguntes, ¿esto que voy a decir cura o hiere? ¿Bendice o destruye? ¿Esto que voy a decir refleja el carácter de Cristo, esa nueva criatura, o está reflejando mi antigua naturaleza? Dios nos ha dado el don de hablar. Dios nos ha dado el privilegio de comunicarnos, pero también nos guía para que hablemos con sabiduría, para que utilicemos nuestra boca como un instrumento de gracia. Y en la medida que Cristo va a gobernar nuestro corazón, su espíritu también va a gobernar nuestra lengua. Tal vez ha sido herido por palabras en el pasado, o quizás también has herido a personas. Y eso puede traer dolor. Pero el Señor hoy nos dice, o el Señor hoy nos enseña que es el momento de hacer un pare y empezar a evaluar mi comunicación. Y que le oremos al Señor para que nuestra comunicación sean palabras medicinales, palabras que sanan y que no hieran. Antes de hablar, hermanos, oremos. Antes de responder, pensemos. Antes de herir, recordemos la palabra del Señor y cómo Él usó su palabra. Y que recordemos, como lo dice el salmista en el Salmo 141:3, Señor, ponle un guardia en mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Que nuestras conversaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, dejen huellas de sanidad y no de iras y no heridas. Y que podamos decir como lo dice Pedro, y que las personas que nos escuchen hablar digan, Jesús tiene palabras de vida. Jesús tiene palabras de vida eterna. Así que hermanos, a modo de conclusión, dejemos huellas que permanecen en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Pero qué bueno que esas huellas que permanecen sean unas huellas que reflejan a Cristo, no que reflejen nuestras capacidades, sino que reflejen a Cristo en nuestras vidas. Dejemos huellas que permanecen en nuestras acciones. Cuando actuamos con compasión y rectitud ante las circunstancias simples de la vida. Dejemos huellas que permanecen en nuestras acciones cuando mostramos ese dominio propio gracias al Espíritu Santo y cuando respondemos con prudencia. Dejemos huellas que permanecen cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando soltamos nuestras palabras, porque nosotros dejamos huellas donde pisamos y esas huellas reflejan el carácter de Dios en nuestras vidas, reflejan si hemos sido transformados
o si estamos en ese proceso de santificación. Y no se trata de perfección, sino que se trata de que estamos enfocados en una dirección, en correr la carrera de la salvación, entendiendo que día a día Cristo nos irá perfeccionando. Pero esas huellas que podemos dejar en los demás, lo hacemos cuando entendemos que nuestro corazón está siendo tratado y moldeado por el Señor. Y que cada día nosotros le digamos, Señor, que mis reacciones te honren, que mis acciones, que mis reacciones te reflejen y que mis palabras hablen la verdad de tu evangelio. Dejamos huellas. ¿Qué tipo de huellas estamos dejando? Y que en esta semana, hermano, ante las circunstancias que se te puedan presentar, es la oportunidad para que dejes la huella de Jesús impregnada en la vida de las personas que te rodean. Porque donde hay un hijo de Dios, debe quedar una evidencia del carácter de Cristo. Huellas, hermanos, evidencias, marcas, rastros que dejamos en la vida de las personas y en lo que hacemos en el día a día. Los invito, hermanos, para que allí donde están inclinen un momento su rostro, para que terminemos este tiempo en oración, para que allí delante del Señor usted hable con Él. Esa es tu oportunidad. Esa es la oportunidad para pedirle perdón al Señor si de pronto en el último tiempo has herido con tus palabras, si en el último tiempo tus reacciones han sido manejadas por el enojo, o si has despreciado en lo cotidiano lo que el Señor te ha dado para administrar. O quizás también es una oportunidad para decirle, Señor, gracias porque en las situaciones del día a día veo que estás tratando mi carácter, veo que lo estás forjando, veo que estás haciendo algo en mi vida para tu gloria y para tu honra. Entonces lo invito, hermano, que allí donde está, piensa en lo que el Señor hoy nos ha hablado y que no solamente lo dejemos en las palabras y en la mera teoría, sino también en la práctica del día a día. Bueno, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque aún en medio de las circunstancias de que no pudimos o decidimos no reunirnos presencialmente, Señor, nos ha convocado el deseo de escuchar tu palabra por este medio virtual, por este medio de gracia. Te damos gracias, Señor, por todas las personas que se han conectado, que han escuchado tu palabra. Creo, Señor, que tú has hablado de una manera directa a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos ayudes a identificar nuestros actos, que en el día a día de nuestras vidas, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que quizás parece sin importancia, que nos ayude, Señor, a reflejar siempre tu carácter, ese carácter bondadoso, ese carácter compasivo, ese carácter que brinda gracia constante, práctica, día a día. Señor, perdónanos porque somos conscientes de que quizás no hemos reflejado ese carácter. Quizás nuestras acciones han sido más como el necio. Y te pido que nos perdones y que restaures nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, también nuestras reacciones, lo que nos has enseñado hoy. Como el enojo, como la ira, como esa cantidad de emociones y sentimientos que podemos sentir en nuestro día a día con las personas que interactuamos, pueden ser una marca de la manera en la cual eres tú el que está gobernando o soy yo el que gobierna mi vida, mi mente y mi corazón. Ayúdanos, Señor, a pensar, a reflexionar,
a que nos examinemos día a día en la manera, en la manera como nosotros nos estamos comportando, pero no pensando, Señor, en un comportamiento moralista, sino pensando en ese comportamiento que refleja a Cristo en nuestras vidas, su carácter, y que pensemos cómo Él fue ofendido, que pensemos cómo Él fue ignorado, escupido, golpeado, burlado, y aún así su reacción fue de calma, fue prudente, fue llena de ese dominio propio. Señor, ayúdanos porque somos frágiles, porque somos débiles, Señor, ayúdanos. Ayuda, Señor, a nuestras palabras. Cambia, Señor, nuestras palabras, porque reconocemos que mayormente las utilizamos para herir, para dañar, para destruir. Y muy pocas veces, Señor, son esas palabras medicinales. Muy pocas veces hablamos como si entendiéramos el Evangelio. Perdónanos, Señor. Y haz que en nuestras palabras, haz que en nuestras vidas sobreabunde tus palabras. Cambia nuestro lenguaje. Cambia nuestra manera de expresarnos, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos llevar tu palabra, esa palabra de vida, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando se nos presenten esos momentos donde tenemos el deseo de herir, Señor, sea tu Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Sea tu Espíritu Santo tomando el control de nuestras palabras. Y que podamos, Señor, dejar huellas. Que podamos, Señor, dejar esas marcas en la vida de las personas que están alrededor de nosotros. Pero esas marcas que van llevando al camino de la cruz. Esas marcas que van reflejando a Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender nuestra responsabilidad y a entender que somos tus hijos, tus imitadores, que somos tus discípulos y que somos embajadores de tu reino. Señor, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de hablar de tu palabra, de escucharla, de enseñarla. Y te pido, Señor, que así como esas vasijas, nos sigas moldeando conforme a tu voluntad por medio de tu palabra. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.